Yo les voy a decir una sola cosa para que empecemos a hablar blanco sobre negro. Hoy, hace un ratito nada más, el señor presidente retuiteó un tuit puesto por Manuel Adorni, por el famoso vocero que volvió a hablar. Descubrió que tenía lengua nuevamente. Dice ese tuit: en cuanto a los supuestos audios de Karina Milei, que fueron obviamente escuchados por la audiencia de C5N y por un montón más de gente durante el día de hoy, durante toda la tarde, dice este tuit: si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. La difusión de estos audios a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación con el evidente objetivo de desestabilizar el gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. Vamos a los hechos. Ahí está la cámara de C5N en la puerta, obviamente, de la casa, una de las puertas, la principal de la Casa de Gobierno, donde hubo una reunión fuerte y dura hasta hace un ratito. ¿Qué es lo que aconteció? Y obviamente yo les voy a dar parte de información y parte de lo que yo analizo de lo que está pasando. Hoy escuchamos la voz de Karina Milei en dos lugares, en dos reuniones, o mejor dicho, en una misma reunión, en el ámbito, obviamente, de la Casa Rosada. Por eso Adorni dice esto. Lo que decían los audios no era muy importante. O sea, la verdad, no había una carga informativa. Pero quien hizo esto, quien obviamente grabó a Karina Milei, está dentro del círculo más íntimo de este gobierno. Por eso, la desesperación de Caputo, que tiene a su cargo ni más ni menos que a los servicios de inteligencia, por más que no tenga el cargo jerárquico, pero ustedes saben muy bien que le responden, y es por eso la desesperación, porque estoy segura que el presidente Milei ha puesto, como es lógico, el grito en el cielo, señores. Tienen el topo adentro, para decirlo de alguna manera, y además, quieran o no, esto no deja de ser un mensaje mafioso. O sea, en la Casa de Gobierno hay alguien mafioso. Esta es la definición de esta noche, porque el que grabó a Karina Milei hablando de tenemos que trabajar más, etcétera, etcétera, está dentro de las 10, 15 personas que se manejan dentro de esos ámbitos. El gobierno está en problemas serios, severos, y además en este momento debe haber primero una paranoia, pero impresionante, que la debería haber, es lógico. ¿Quién es? Yo estoy segura que Karina se debe reconocer en esos audios, si no, no habría una reunión a esta hora, si no, no hubieran sacado un comunicado de último momento. Karina debe estar segura que esto es cierto. Y la segunda cuestión es pensar qué otras cosas le grabaron a Karina Milei o qué otras cosas se grabaron dentro de la Casa de Gobierno. Esto, yo coincido con ese comunicado, es absolutamente desestabilizante en lo emocional para quienes están hoy llevando los destinos del país. Porque obviamente yo coincido con que es gravísimo. Pero también digo una cosa. Nosotros votamos un presidente, el país votó un presidente que venía sin equipo y sin experiencia. Estas cosas también son el resultante, porque obviamente, como bien dijo el señor Mauricio Macri, son muy infiltrables. Fácilmente infiltrables. Fácilmente infiltrables. La palabra de Macri, señores. La palabra de Macri. El gobierno quiere y sigue apuntando al kirchnerismo. Yo estoy, pero convencida que, en todo caso, como dije la semana pasada, el kirchnerismo a lo sumo aplaude con el trasero. Pero esto hecho en primera línea ahí adentro, viene de adentro.
viene de adentro, tienen el caballo de Troya ahí. Eso es lo que está aconteciendo. Y lo peor de todo es el pánico, pero pánico que debe haber a que, como bien decía hoy Mauro Federico, mostraron la puntita. Esto es una muestra nomás. Es un primer paso. Tienen la voz de Karina grabada en reuniones internas. Insisto, y como bien dice el vocero Adorni, y como bien dicen los voceros del gobierno en este momento, no hay en esos audios nada que le implique. Ahora, también pienso en otra cosa, ¿no? En su momento, hablando de audios, ustedes se acuerdan de la Operación Pufo, que además era una conversación telefónica. Cómo los colegas de otros canales se ufanaron mostrando ese audio y ahora están todos como carmelitas descalzas, ¿no? Digo porque de más está decir que hay doble vara. Hay doble vara, hay doble moral y hay un montón de cosas. Les dije que hoy es una noche caliente. Acuérdense que este fin de semana hay elecciones en Corrientes. Lo que dice el termómetro es que es altamente probable que La Libertad Avanza, tenga un traspié. Acuérdense que no quisieron ir juntos con el gobernador. Estamos en Corrientes también, en un ratito nada más vamos a estar ahí, pero además tenemos, les dije, una encuesta exclusiva sobre todo lo que tiene que ver con justamente lo que estuvimos hablando toda la semana, y la semana pasada también, el Karina Gate. Para mí es el Karina Gate. ¿Qué quieren que les diga? Señor Lucas Mella, usted tiene su resumen de la jornada. Por supuesto, de la semana, algunas perlitas que no te puedes perder de todo lo que pasó, que la verdad que es un universo entero, pero seleccionamos esto para vos. Están molestos porque le estamos afanando los toreros. Me putearon, quedó en bola como da. El presidente arrancó la semana en Junín con una frase más que polémica. Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, digo, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Están molestos porque le estamos afanando los choreos. El senador aliado Luis Juez mostró su enojo ante la revelación de las coimas en la Andis. Me putearon como voté con el tema de la discapacidad. Me mataron con el tema del Garrahan. Me mataron en las redes. Me mataron, traidor, hijo de puta. Vos comés con Milei, mirá lo que hace. Y ahora resulta que tengo que ver la televisión, que no había plata para la asistente terapéutica de mi hija, pero sí hay para la cometa. Me putearon como voté con el tema de la discapacidad. El ministro Luis Toto Caputo aseguró que la oposición le declaró la guerra a la gente. El kirchnerismo le declaró la guerra a los argentinos, no a nosotros, a los argentinos. El kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, ¿no? Y entonces para eso mandó a su brazo armado. ¿Cuál es el brazo armado del kirchnerismo? El brazo armado legal es el Congreso. ¿Cuál es el brazo armado del kirchnerismo? El brazo armado legal es el Congreso. José Luis Espert relató su vida en moto luego de la caravana de Milei en Lomas de Zamora. La custodia presidencial obviamente se pone a custodiar del presidente, obviamente, como corresponde. La prioridad es el presidente, el resto no existe. Lo demás estamos en un segundo plano. Totalmente. Bueno, yo fui lo que quedó en un segundo plano. En un segundo plano, cuando quedo en el segundo plano, quedo en bola como Adán. ¿En bola como Adán qué significa? Se me venían los orcos a hacerme cualquier cosa menos cuidarme. Quedo en bola como Adán. Están molestos porque le estamos afanando los choreos. Me putearon como voté con el tema de la discapacidad. El brazo armado legal es el Bueno, voy a empezar obviamente con lo que estuve escribiendo durante toda la tarde. Quiero decirles que yo me tomo un trabajo enorme para hacer este editorial, que no es lo que primero me sale ni nada por el estilo, que obviamente pienso en ustedes y trabajo para ustedes porque creo que cada minuto televisivo cuenta y por eso tengo un montón de apuntes acá que fueron los que escribí durante toda la tarde. Hace una semana, en este mismo lugar, obviamente, sacábamos conclusiones en caliente sobre el Karina Gate. Recién empezaba todo esto. Les dije hace una semana que no era solo un tema de corrupción o moralidad. Les dije que el establishment empezaba a dar muestras de despegue del rumbo del gobierno argentino. Es decir, lo habían apoyado un montón y empezaban a
marcarle el rumbo, a decirle no es para ahí. Les dije también el viernes pasado que eso se notaba en la agenda de los principales medios de comunicación, ¿se acuerdan? Estábamos todos los canales hablando del mismo tema y todos los canales habían comprado la agenda de C5N. Parecía que de golpe C5N se había quintuplicado en las pantallas de televisión, básicamente porque una investigación de este canal había explotado y todos habían tomado esa agenda. También les adelanté que empezaba a haber síntomas que me dejaban dudas sobre el futuro del ministro Caputo. Después que tantas veces el ministro Caputo, como les conté también el viernes pasado, trató de despegarse de la última operación financiera del gobierno, alegando que en realidad no era una idea de él, sino que había sido de Milei. La semana pasada, con todo esto desmoronándose, con la sensación de que no sabía cómo iba a continuar, cuántos más audios iban a aparecer, etcétera, etcétera, teníamos, y todo desmoronándose, porque acuérdense, era recaliente, había el doble de gente mirando la tele que lo que hay habitualmente, etcétera, etcétera. Con toda esa reacción, teníamos estos datos. No muestren todavía las placas. Las voy a decir yo y después las mostramos. El riesgo país del viernes pasado era de 722 puntos. El dólar oficial el viernes pasado, con esa sensación de que se viene todo abajo, era de 1.337 puntos. El dólar blue, era de 1.337 pesos. El dólar blue valía 1.340 pesos. Pasaron 7 días, pasaron cosas. El viernes nos preguntamos cómo iba a reaccionar Milei. Es más, contábamos que el chico, el Peaky Blinder, le estaba proponiendo que la tirara por la ventana a Karina. ¿Recuerdan? Ese era el clima del viernes pasado. Estábamos acá todavía haciendo un montón de análisis y un montón de especulaciones sobre cómo iba a desandar este escándalo. Y en ese contexto, estos eran los números de la economía, ¿no? Concretamente. Una semana después, ya tenemos algunas otras conclusiones. Las sensaciones de un poco más de serenidad, a pesar de esta reunión de último momento en la Casa de Gobierno, ¿no? Es un poco más de serenidad. Pero sí tenemos una certeza. Milei no va a entregar a la hermana, se va a morir con las botas puestas, como bien lo viene adelantando, porque es lo que hizo durante toda esta semana. No entregó ni siquiera a los Menem o a un Menem. No entregó a nadie. Dijo, esto es mentira. Es más, redobló la apuesta. Ahora bien, quizás porque ya sabemos cómo terminó la película, con el presidente negando todo y aferrado a su discurso, con el que denunció la corrupción afuera y los acusados de corrupción adentro como si nada pasara, la sensación hoy es que todo está más calmado. Que si bien perdieron la batalla en el terreno que más lidiaban ellos, que son las redes sociales, señores, es impresionante, pero de golpe las redes sociales se volvieron anti-libertarios, anti-Milei. También quedó claro que perdieron la calle, si es que alguna vez la tuvieron, pero esta vez la perdieron la calle, con los 2 episodios que todo el mundo mostró esta semana. Ahora, en este contexto, ahora sí vamos a las placas, miren lo que está pasando con los números que toman ni más ni menos que la ecuación de lo que pasa en la economía argentina. Estos son números y termómetros que toman ellos también, ¿eh? Vamos a las placas, señor director. Les dije que el riesgo país la semana pasada, el riesgo país, estaba en 722 puntos. ¿Cuánto está hoy? 837. Pasó una semana. Si uno se deja llevar por lo que dicen los medios que de nuevo volvieron a ser oficialistas, ¿vieron? Se ve que... Porque claro, yo tengo la respuesta de por qué. Mírame acá que te lo digo así entre nosotros, nada más chiquitito. ¿Te acordás que la semana pasada hubo un montón de allanamientos y se terminaron quedando con los sobres? Se ve que no se habían repartido. Entonces, esa semana que no hubo reparto de sobres,
¿Viste? Estaban todos, ¡ay, corruptos, corruptos! Sáquenme de acá, yo no tengo nada que ver, no tengo nada que ver. Aparecieron los sobres, me parece, esta semana, otros sobres. Alguien habrá sacado otros sobres y obviamente salieron todos a decir, bueno, operación kirchnerista, operación kirchnerista. Bueno, perfecto. Riesgo país, de 7.22 a 8.37. Dólar oficial. El viernes pasado estaba en 1.337. ¿Cuánto está hoy? 1.349. El blue, vamos al blue. 1.340 estaba el viernes pasado. Perfecto. 1.365. Los demás números que tengo ya son para especialistas. Cayó el merval, cayeron las acciones argentinas en Wall Street. En el último mes, escuchen esto porque es genial. En el último mes, los bancos, por ejemplo, las acciones del Superbill bajaron 18%. 18%. Lo mismo le pasó al Banco Galicia. 12% cayó el Banco Macro. Claro, si Milei, Caputo está haciendo un cerco a los bancos cada vez peor y obviamente que esto repercute. Entonces, si vos crees que estamos mejor que hace una semana, porque los medios empezaron como a bajarle un poco a la espuma, estás totalmente equivocado. Estamos peor. Porque realmente estos son los números sobre los cuales Milei y el propio Caputo se miden su propio aceite, se miden su propia temperatura y esos números están dando cada vez peor. Milei decidió obviamente defender a su hermana a capa y espada. Es más, como no podía desmentir los audios, dijo literalmente que era mentira lo que había dicho, pero ya sabe que los audios son reales, no necesita el presidente esperar que diga la justicia. El mismo Diego Españuelo, que entró 41 veces a la Quinta de Olivos y otras tantas a la Casa Rosada, en Olivos se acuerdan que iba a escuchar música, le gusta como al presidente, etcétera, etcétera, se convirtió en un mentiroso y fue expulsado del paraíso. A veces las reacciones políticas, les digo esto porque hoy pensando en esto pensé lo siguiente, las reacciones políticas muchas veces me hacen acordar a los chicos en su primera infancia. ¿Ustedes vieron que cuando los nenes quieren esconderse se tapan la cara? Entonces sienten que si ellos no ven, nadie los ve a ellos. Esto es lo que está haciendo el presidente. Eso es lo que hizo Milei con el Carina Gate. Se tapó la cara, dijo esta es la mía y no la cambio. Y sigue para adelante y cree que acá no ha pasado nada. La negación es un mecanismo lícito para cualquier ser humano. Ante un duelo, ante una desgracia, ante una pérdida, ante un dolor fuerte, los humanos tenemos un mecanismo de autoprotección que se llama negación. Pero cuando esta negación de esta manera, porque obviamente no hay otra manera de pensar que el presidente no ha tomado ninguna decisión más que calzarse las botas y decir yo muero con las botas puestas y no entregar a nadie, ni a su hermana, obviamente, mucho menos, ni a ninguno de los otros funcionarios, claramente está negando. Ahora bien, la negación, insisto, en lo más alto del poder, es suicida. Es suicida. Es como aquel cuento, vuelvo sobre la infancia, en el cual a un emperador, a un rey, llegaban unos sastres, obviamente totalmente mafiosos, y lo convencían de que le iban a hacer un traje invisible. Se pone el traje, sale y un nene le grita, el rey está desnudo. Yo no soy un nene, no soy una nena, hace mucho tiempo que dejé de serlo, pero hoy Milei, el señor presidente, Javier, como quieran llamarlo, está desnudo. ¿Por qué está desnudo? Porque vamos a algo básico. ¿Cómo está estructurado el Estado? ¿Cómo está estructurado un gobierno? Hay una cabeza electa, que es el presidente, y después hay un gabinete que se arma, se forma con varias cuestiones. Una, obviamente, que se hagan cargo cada uno de ellos de un área del Estado. Pero la función fundamental que tienen los ministros, los secretarios, es ser fusibles, es que no te estalle a vos.
Milei decidió quedarse sin fusibles. Milei decidió no tirar para abajo algo que le puede estallar en las propias manos. Lo dijo Carrió esta semana. Bueno, dijo un montón de cosas que la verdad que son, en fin. Carrió a veces puede hablar de política y habla de algunas otras cosas que a mí no estoy demasiado de acuerdo. Pero lo concreto es que una de las definiciones de Carrió fue justamente decir que estaban unidos de una manera indivisible entre el presidente y Karina Milei. Ahora, acá el problema es, insisto, en que el presidente es como si vos en tu casa te quedás sin disyuntor y entonces si salta la térmica, no hay térmica para que salte. Entonces lo que salta es tu heladera, tu lavarropas, todo salta, ¿se entiende? Entonces lo que está aconteciendo es esto. Este escándalo le estalla a Milei y no tiene manera, por una decisión personal de él, porque perfectamente cree que acá no pasa nada o no va a pasar nada, quiere seguir adelante sin tomar decisiones. A ver, acá tenemos también a un presidente, obviamente, que uno puede tener varias lecturas, ¿no? La secretaria general de la presidencia es su hermana y esto uno no puede dejar de tenerlo absolutamente en cuenta. Milei a su vez es alguien al que yo en mi caso, cuando tengo que hacer un análisis político sobre él, no puedo dejar de pensar su manera de reaccionar y de ser. El otro día, chicos, esta misma semana, era un barra brava arriba de la camioneta, como le gritaba a la gente que lo puteaba por el camino. Es decir, no es un presidente tradicional, ni mucho menos, es un presidente con una emocionalidad absolutamente expuesta. De esto se trata lo que estamos hablando y por esto la reunión hace un rato en Casa de Gobierno, porque yo estoy segura que cuando Milei escuchó la voz de su hermana grabada, estalló como tiene que estallar, porque no es grave, es gravísimo. Entonces, esta vez sí estalló. Dijo, paren, ahora no es este boludo contando pelotudeces. No, hablo de español, ¿no? Ahora es mi hermana grabada por alguien que estaba ahí. Es mi hermana grabada por alguien que estaba ahí. Por cómo se escucha el audio, está clarísimo que estaba ahí. Con lo cual, el tipo podrá querer negar un montón de cosas, pero tan boludo no es. Así que, por eso, Caputo chico tuvo que quedarse un viernes a la noche, en vez de mirar películas que le encantan o series, en Casa de Gobierno trabajando hasta hace un ratito nada más. Ahora bien, insisto, uno puede tomar la defensa a rajatabla del presidente respecto a su hermana de dos maneras. La positiva, uno puede decir, mira el tipo cómo se la banca. Va con las botas puestas y banca a su hermana hasta el final. Esa es una manera. Quizás hay muchos libertarios, en un ratito tenemos algunas encuestas, que puedan estar pensando esto. Mira, se la banca y no la entrega, y está perfecto que no la entregue. Yo también puedo pensar de una manera mucho más maléfica, además como tengo fama de ser bastante mal pensada, y es el rol que tenemos que tener los periodistas, tenemos que pensar mal básicamente. Yo también puedo decir que no entrega a su hermana porque es literalmente él. Que no entrega a su hermana porque, como bien dijo Carrió, son indisolubles, es lo mismo. Yo lo vi al presidente 2 veces esta semana, como ustedes, en lugares públicos. La verdad que no lo vi bien. Si bien en el CICIP le apagaron las luces, era una cosa impresionante, estaba a oscuras, pero que parecía una obra de Drácula, más o menos. Vieron que él se hace apagar las luces para que no se le muestre la papada. Hablando de eso, a mí me podrían hacer lo mismo un día de estos, un poquito de papada tengo. Pero la verdad que no lo vi bien. Y lo peor de todo es que después lo escuché a Majul, me di ese lujo. Lo escuché a Majul y dijo que el presidente estaba muy tranquilo. Ahora es gracioso porque digo,
chicos, cuando les dan letra, si quieren ayudar, les digo porque la verdad, a mí también de vez en cuando alguien me tira una idea o lo que fuera y uno trata como de acomodarla, ¿no? Digo, si a vos, Luis, te mandaron decir que el presidente está recontra tranquilo, tamizalo, pero básicamente ¿por qué? Porque en realidad, si en el medio de este quilombo el presidente está tranquilo, es que está en Narnia y que estamos en un problema mayor del que creíamos. No está bueno salir a vociferar que el presidente está recontra tranquilo con todo lo que pasa. No está bueno. Entiendan que no está bueno y que el que les dio esa letra se está equivocando al querer transmitir algo que está mal. Está mal. Ahora, hablando de mis colegas, porque ustedes saben, yo sé que es políticamente incorrecto hacer periodismo de periodistas. A mí me encanta. Y como tengo mucho de chusma, soy una chusma profesionalizada como todos los periodistas, la verdad, quiero decir que hubo de todo en la Viña del Señor. Hace una semana estaban como zorrinito apestoso, ¿se acuerdan? ¡Ay, corruptos, corruptos! No tengo nada que ver, no tengo nada que ver, no tengo nada que ver. Miremos qué pasaba hace una semana. El único que tiene que ordenar esto es el presidente de la Nación. Ni siquiera Karina. Esto es poner lo que uno tiene que poner. ¿Qué tiene que hacer el señor presidente? Limpiar a la gente que tiene que limpiar, por más cercano que sea. Creo que está muy claro lo que estoy diciendo. No se puede mirar para otro lado y decir, bueno, finjo demencia, me ocupo de la gestión, me aburran estas cosas. No, no existe eso. Yo no tengo tiempo para estas cosas. Esto lo escuchamos mucho, ¿no? Decir, bueno, Milei se ocupa más de la parte de la gestión. No, con este tema, no. Lo estamos advirtiendo con respeto. Libra, ANSES, PAMI, Andis, ANMAT, Aduana, Banco Nación, caso Menem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es mucho. Si esto es cierto y comprobable, es un enorme escándalo. Es un escándalo. Pero es un escándalo porque además vos llegaste para decir vamos a hacer las cosas distintas. Y vamos a borrar para siempre a los que robaron todo el país. Digo, si esto es cierto, es un escándalo. Con el contexto aparte de la discusión de la emergencia en discapacidad. Precisamente. Ni hablar. Esta semana. Vos le quitas, sí. Previo a reducirle cantidad de prestaciones. Es decir, por eso, si esto es todo cierto, y mientras reducías todas las prestaciones de la Secretaría de la Agencia Nacional de Discapacidad, mientras vetaba la emergencia en discapacidad. Y te horrorizaba con pensiones dadas de manera irregular. Si esto es cierto, es un escándalo. El nivel de enfrentamiento interno que tiene el gobierno en podríamos decir, dos alas, se lo va a llevar, no puesto, está bien, no puesto al gobierno, pero le va a generar mucho daño. Hay un gran problema ahí, porque no paran, boludo, no paran de un lado, no paran del otro, y además se operan con medios de comunicación que no quieren al gobierno. Los próximos días van a empezar a salir algunas cosas de un ministro que tiene también un medio, o sea, los operan permanentemente, se operan entre ellos. Se operan entre ellos, decía nuestro colega Fantino. Claro, esta era la versión, acuérdense, bien caliente, el gobierno callado, no sabía decir nada, qué sé yo, estaban destruidos semana pasada, ¿no? Les dije, encima les habían incautado los sobres. Más allá de todo esto, obviamente, apareció de golpe una versión. Alguien dijo algo y dijo, vamos por acá, esta es la nuestra, esta es la mía y no la cambio, esta es la mía y no la cambio. Me hacen acordar a los maridos que engañan a las esposas. De ninguna manera. ¿Viste? Que negá hasta el final, Apareció la onda Operación Kirchnerista. Operación K, dijimos acá. Sí, era Operación Karina. Ellos acortaron harina, le sacaron la harina, la comida, obvio, y se quedaron con Operación K. Y ahí fueron, encontraron la puntita y dijeron, acá vamos nosotros. Miren cómo cambiaron los mismos, dale. El corazón del conurbano de la tercera, la primera. Tienen pánico de volver al llano. 40 años tuviste con esto. Guita, poder. No quería decirlo desde la perspectiva de ellos, pero imagínate, ¿no? Creciéndose el Langa, amo y señor del mundo. Vení, mamita. Dale. Tienen miedo de perder el control de esas enormes cajas. Por eso quieren sacar de la cancha a Milei.
No estoy diciendo que Milei es perfecto y que no tiene responsabilidad en muchas de las cosas que se hicieron mal. Pero lo quieren sacar de la cancha. ¿Sabés por qué? Como decía mi nona. Porque suponen que una vez muerto el perro, se acabaría la rabia. No tengas dudas que el objetivo es exactamente el mismo. Lo está diciendo Cristina. Huele al 2001. Mueren por un 2001. Pero mueren. Se hacen encima por un 2001. Se les nota las ganas que tienen del 2001. Por eso, lógicamente, van a jugar a full con la operación Espagnolo. Pero a full. Acordate que en la última campaña se pasaron 20 pueblos con la campaña sucia. Yo me acuerdo que hicieron un spot diciendo que había que cuidar a los chicos porque iba a haber tráfico blanca secuestrando órganos de niños. Hicieron un spot, ¿no? Que apareció una camioneta y se llevaba un nene y le pasaban la motosierra y se llevaban el corazón y lo vendían en un mercado. Si fueron capaces de esta bestialidad, ¿cómo no van a usar a los discapacitados? Gregorio Dalbón, abogado de Cristina, realizó una denuncia penal contra Javier y Karina Milei por recibir supuestas coimas en las compras de medicamentos para discapacitados que ellos niegan. ¿A quién le cree usted? El 54% a Javier Milei y a Karina Milei. Una gran mayoría. El 35% le cree a Cristina y a Dalbón. El 11% no sabe. El gobierno sostiene que el audio que publicaron los medios sobre supuestas coimas en compras de medicamentos para discapacitados es una maniobra política de sectores opositores para debilitar a Milei. ¿Está de acuerdo? 52% está de acuerdo con esto. 30% no estoy de acuerdo. No sé de dónde saca... No estoy de acuerdo, no está de acuerdo él. Escuchen esto. No, contestó la encuesta, por eso se quedó colgado Feynman. Le mando un beso grande. Escuchen esto. Claro, yo entiendo algo también, ¿no? Estos periodistas le hablan al votante de Milei habitualmente. Uno dice, bueno, el votante de Milei está esperando, digamos, que le den algo, que le den un hueso, que le tiren un hueso, que le tiren una cuestión. Ahora, quiero decir algo que es la siguiente. Las encuestas, entre otras cosas, detectaron algo. El 16%, escuché este dato porque es central para lo que viene, que son las elecciones. El 16% de la población, más allá de que el 94% ya sabe, etcétera, etcétera, el 16% confesó esta semana que cambiaría su voto después del Karina Gate. 16%, ahí está la placa, cambiaría su voto después del Karina Gate. Ahora bien, ustedes pueden ver este número como poca gente. Y yo les voy a explicar por qué ese 16% es un montón. Partamos de una base. Si el 16% de la gente a la cual vos le preguntás, con el escándalo de corrupción desatado, usted cambió su voto, su intención de voto que tenía, va a cambiar su voto y el 16% te dice que sí, ese 16% no votaba al peronismo, esto queda claro. O sea, porque ¿por qué el votante del peronismo o de la oposición podría cambiar el voto si el escándalo le saltó al gobierno? 16% de los votantes de Milei cambiaron su voto. Este es el dato y es letal el dato. Es letal porque todas las encuestas, y no te estoy hablando del 7 de septiembre, que te lo iba a decir al final, pero te lo voy a decir ahora, gana el peronismo y por 7 puntos mínimo. Mirá lo que te estoy diciendo, y yo sé que esto queda grabado, etcétera, etcétera. No te estoy hablando del 7, te estoy hablando de octubre, porque estas encuestas son nacionales. Entonces, insisto en algo, el nerviosismo lógico que tiene que tener Peaky Blinders, o como se llame a Caputo Chico, es justamente que le están comiendo la cabeza, el coco, al propio votante. Que hay un grupo de votante que no se banca esto. ¿Por qué? Porque cuando fueron a buscar el voto, buscaron el voto desde un discurso moral. Y así todo hay un montón de gente que todavía los banca. Eso queda absolutamente claro. Ahora bien, ¿a quiénes votaban estos que dicen que no van a votar ahora, van a cambiar su voto? ¿A Kicillof? ¿A Cristina? ¿A Massa? Olvídate, claramente estos que cambian el voto ahora, ese 16% que está seteado en 2 encuestas, hoy vamos a hablar con un encuestador también, claramente votaban al oficialismo.
y se corrieron, o por lo menos hoy están más que en dudas. Estos son los que dicen directamente, cambié mi voto, cambié mi voto. Hay más números contundentes respecto a esto. El 94% está al tanto del Carina Gate. Chicos, es un montón el 94%. El 94% sabe lo que aconteció. Un 57,9% cree responsable al presidente de esta situación. Un 59% cree responsable a Carina. Estos son datos de 3.0. 8 de cada 10 personas consideran grave el caso Españolo. 6 de cada 10 creen que los audios son reales. Esto es de Management and Fit. Y acá viene el dato más letal. El 94%, escucha bien, 94% de los mensajes digitales son negativos para el gobierno. Esto lo hace Monitor Digital, que es el mismo sistema con el cual nos venían diciendo que Milei ganaba en las redes a lo pavote. 94% de los mensajes de esta semana fueron negativos. Y hablando de números, esta semana quedó decretado otro tema. Escuchen esto porque quiero este título, por favor. Milei es más letal que el COVID. Milei es más letal que el COVID. Y te lo paso a explicar en un segundito. Milei es más letal que el COVID. Tengo los datos. No es un invento, son datos. No estoy opinando. Estoy diciendo una realidad. Durante el gobierno de Milei se murieron, letalidad habla de eso, del porcentaje de gente que muere ante determinada situación, 15.564 empresas. Durante el gobierno de Milei se murieron, cerraron sus puertas 15.564 empresas. ¿Cuántas empresas cerraron durante la pandemia? Pandemia, todos cerrados, no había manera de sobrevivir. Pandemia, no podíamos ir a laburar, no podíamos fabricar, no podíamos nada. ¿Cuántas empresas cerraron en la pandemia? 15.398. Mató más empresas el presidente Milei que el COVID, señores. Esto es terrible, pero es así. Este plan económico, esta idea absurda que tiene el presidente de lo que tiene que ser el país, terminó matando más empresas que el puto, porque realmente, que obviamente lo que estamos hablando es obviamente de un momento en el cual el gobierno tuvo que cerrar todo, como fue la pandemia, no había nadie podía ir a trabajar y sin embargo, murieron menos empresas durante ese momento que en este año y 8 meses del gobierno de Milei. Ese es un dato, no es opinión, son datos. Así que tenelo, por lo menos para tener en cuenta. Hablando de datos, el 8 de septiembre, es decir, el día después de las elecciones del próximo, de este domingo, no, del próximo. Este domingo tenemos Corrientes, el otro domingo tenemos las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Obviamente que va a haber nuevamente un tembladeral, porque el peronismo va a ganar la provincia de Buenos Aires. De esto ya no tiene dudas ni el propio gobierno. Yo vengo diciendo desde hace 15 días que Caputo está teniendo una actitud realmente de mierda con Milei. No tengo otra manera de calificarla. Caputo se está portando mal con Milei. ¿Por qué se está portando mal? Porque el tembladeral que hay en el mercado tiene un origen y es básicamente, entre otras cosas, cómo se deshicieron de las LEFI. Te lo expliqué la semana pasada, es un horror, pero bueno, es algo que pasó respecto a la deuda que tiene el Banco Central, etc. Era una especie de obsesión que tenía Milei, las quería deshacer, las deshizo y le está saliendo mal. Sale mal. Caputo, obviamente, fue el ejecutor de esto y hace 3 semanas que se despega, que a cada rato a quien puede le avisa que él no fue, que este quilombo que se está armando, que se armó este berenjenal, no es de su autoría intelectual, sino del presidente. Obviamente, una actitud, insisto, de mierda, porque a Caputo lo recuperó Milei. Está claro, ese tipo tendría que no poder haber entrado en ningún lugar más en este país con todas las deudas que nos dejó encima, pero sin embargo, Milei, con su paraguas protector, lo levantó. Perfecto.
Caputo, y te digo, Javier, hace rato que no hablo con vos, pero ojalá me estuvieras escuchando. Te está recontra cagando, te lo quiero decir, y no es porque yo lo odio a Caputo, esto desde ya, pero esto es análisis, son datos. Lee los diarios, informate, fíjate. Son los economistas cercanos a Caputo y los periodistas cercanos a Caputo los que salen a decir que este quilombo financiero es culpa tuya. Es culpa tuya. Entonces, esto es concretamente lo que está aconteciendo y obvio, en el medio de todo esto, Caputo se da por aludido, porque sabe que posiblemente alguien ya le fue con el verso, o con, no es verso, con la realidad, obviamente, al presidente. Y, claro, vieron que tienen un streaming. Ahora todos tienen streaming. Todos tienen streaming. Tiene el vocero, tiene el ministro Caputo. En su streaming, el ministro Caputo, ¿tenemos esa imagen de Caputo mostrando el WhatsApp del presidente? Bueno, perfecto. Vamos, en todo caso, a verlo para que yo no se los tenga que describir. Miren al ministro de Economía, ese que tiene que ir a hablar con el Fondo Monetario, con el Tesoro Americano. Miren al ministro de Economía ahí. ¿Está con audio eso o no? Y un ministro de Economía probablemente en nuestra historia. Y somos mensajes como este yo tengo con Javier probablemente uno cada 3 días. O sea, entonces, claro, yo veo eso y digo, no puedo estar 2 años y medio más con este cuento. Yo tengo mi teoría de por qué lo pasa. mismo trataron de hacer con el equipo, digamos, sí, que alguien dijo en off que tratando de crear algún conflicto. No sé qué decir. O sea, no sé qué decir. Es un montón. Es un montón que un presidente y un ministro se comuniquen con emojis. Es un montón. Y no se dan cuenta y lo muestra. Caputo lo muestra. Lo muestra, porque tiene que demostrar que está bien con el presidente y muestra el emoji del presidente diciéndole te amo. Es un horror. Pero ¿cómo no se dan cuenta? Me da un ataque, me va a dar algo. ¡Me va a dar algo! ¡No se saben defender! ¿Cómo van a mostrar un emoji hecho? Una cosa es que lo cuentes. Que sepamos todos que al presidente le gusta mandar emojis. Y otra cosa es mostrarlo. Mostró la conversación privada con el presidente para demostrar que el presidente lo ama. Chicos, es terrible. ¿Ustedes entienden en qué país estamos viviendo? O yo, digamos, yo me estoy poniendo mal, pero ¿en serio? Es un horror. Es un horror. Es un horror. Hablando de WhatsApp, les voy a mostrar un WhatsApp mío, personal, sin emojis. Creo, ¿no? No tiene emojis. ¿Tiene emojis también? No tiene. Ah, bueno, me alegro. No importa, igualmente yo puedo hacer todos los emojis que se me cante, porque presidenta no soy. Ustedes saben que esta semana pasó, y yo vengo hablándoles a ustedes mucho, quiero ir ya cortando porque tengo un montón más de información, pero digo, yo vengo hablándoles mucho que atrás de la ideología, atrás de la política hay ideología. Y que atrás de la ideología hay valores, que no es lo mismo votar para un lado que para el otro. Y que en el fondo lo que se juega es una manera de ver la vida. ¿Está claro? Esta semana pasó que tenemos a Pareja en otro canal, Sebastián Pareja, el armador de la provincia de Buenos Aires, una persona, la verdad, con la que yo tengo diálogo, por eso es que voy a mostrar el WhatsApp con él. Fue a un canal de televisión y dijo esto, mírenlo. Estuvieron ayer en el lugar y después las medidas de seguridad se cumplen. De hecho, no terminó existiendo ningún herido de gravedad en la figura del presidente o de su hermana, que son los actores principales. Lo que sucede es que después hay un tercer cordón que tiene que ver ya con la cuestión local, que tendría que estar controlando a estos energúmenos, ¿no? Porque son tipos que son discapacitados, son personas que están fuera de la lógica que podemos entender todos nosotros. Arrojar piedras a otra persona por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar. Bueno, después de esto, obviamente, nada, chicos, usar determinadas palabras para determinadas cosas. Y obviamente, como les dije, conozco a Pareja, le escribí, le dejé un audio, le dije, mira, Sebastián, te escuché, yo creo que estaría bueno que pidas disculpas.
Si querés, podés hacerlo, lo invité a hoy, etcétera, etcétera. Él prefirió escribirme y se los voy a leer y voy a poner al aire exactamente qué es lo que dijo Pareja. ¿Cuál fue la contestación? Mi comentario fue bastante indulgente con los inadaptados referidos. Léase el artículo 34 del Código Penal sobre las causales de inimputabilidad, entre ellas la, comillas, capacidad para comprender la criminalidad de sus actos. Es mi referencia que por error o mala leche se arma en otra dirección. O dicho de otra manera, no existe la doble interpretación. Está claro que no hay conciencia del daño. Está claro que atrás de muchos militantes y oficialismo hay lo que para mí es espíritu espartano. ¿Y por qué hablo de espíritu espartano y no estoy elogiándolos? Ustedes se acuerdan que una de las cosas que nos contaban en el versus entre Atenas y Esparta cuando éramos chicos en el colegio, es que en Esparta a los bebés con malformaciones o defectuosos se los llevaban al monte, yo no me acordaba del nombre del monte, lo busqué hoy, lo googleé, Taygeto, y se los sacrificaba tirándolos al precipicio. No podía tener Esparta bocas improductivas. Un pueblo guerrero, de acción, prefería deshacerse de los que no estaban completitos. Los libertarios anhelan vivir en Esparta.